Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Bueno, un cordial y afectuoso saludo a todos los integrantes de este diplomado. Es para mí un verdadero honor estar en este ejercicio académico con el auspicio del Ministerio de Justicia y de la Procuraduría en su Instituto de Estudios del Ministerio Público. El tema que nos convoca principalmente a esta sesión de trabajo es la conciliación extrajudicial administrativa, y la idea es que en el decurso de estos módulos podamos trabajar algunas nociones, punto de su dogmática esencial y sobre todo el procedimiento. Por supuesto, relevando las novedades que con el advenimiento del Estatuto de Conciliación, Ley 2220 del 2022, pues se ha generado respecto de esta materia que a todos nos convoca y que es de una profunda utilidad no solo jurídica, sino social. A veces utilizamos el derecho simplemente desde su aspecto reactivo, pero se nos olvida las enormes bondades que tiene entender nuestra disciplina como un instrumento de prevención y, ¿por qué no? Y aunque suene a veces quimérico o pretencioso, como un instrumento de pacificación. Entonces vamos a mirar este tema primero desde una aproximación contextual. Siempre que uno intenta abordar cualquier estudio del objeto, resulta por lo menos de alguna u otra forma recomendable auscultar su contexto. Y para ello entonces, utilizando una metodología cartesiano-deductiva, vamos a ir de lo general a lo particular. Primero como ubicando algunas vicisitudes contextuales de la conciliación, luego revisando una estructura muy general, muy panorámica de la Ley 2220 del 2022, y ya luego sí nos vamos a dedicar en punto de cuál sería el procedimiento de la conciliación extrajudicial administrativa, relevando las más importantes novedades que con el, como se ha señalado, que con el advenimiento del nuevo estatuto se ha concebido. Entonces, sin duda alguna, la conciliación la podemos ubicar en dos escenarios, el extrajudicial y la conciliación ya en el marco del proceso judicial. Algo que vamos de entrada a destacar es que claramente la conciliación puede ser función judicial como función administrativa. Me explico. Si observamos nosotros el inciso cuarto del artículo 116 de la Constitución, observaremos cómo el constituyente creó tres mecanismos de justicia transitoria, no confundir con justicia transicional, que eso hace parte de otro campo. Señala el constituyente en la norma incita que los particulares pueden investirse transitoriamente de la facultad de administrar justicia en tres casos: como jurados en causas criminales, como conciliadores y como árbitros. Pero nótese que este ejercicio de la conciliación como expresión de la función judicial es la que hacen los particulares investidos transitoriamente de esa facultad de administrar justicia. Permítame de aquí en adelante llamarlo, entre comillas, la conciliación privada, esta que realiza o se ejecuta a través de los centros de conciliación adscritos a las cámaras de comercio o de esos centros de conciliación adscritos a las universidades, ¿cierto? Ahí es donde encontramos función judicial, conforme lo prevé la misma Constitución. Contrario sensu, como le veremos, la conciliación extrajudicial administrativa no hace parte de esa función judicial, es función administrativa y va a ser vehiculada a través de la Procuraduría en punto de la competencia especial que tienen los procuradores judiciales. Por eso es que esta conciliación extrajudicial administrativa no hará tránsito a cosa juzgada y no prestará mérito ejecutivo por el solo hecho de lograr acuerdos de la Procuraduría, sino que se requerirá el visado judicial. Entonces, este ejercicio de la conciliación, visto desde la égida extrajudicial, implica armonizar varios criterios de política. Primero, una política de descongestión, claramente.
uno lo puede ver en evidencia en los documentos de soporte, en los antecedentes de todas las reformas que desde el mismo año 1991 a hoy se han venido dando en la materia. La idea es poder descongestionar la administración de justicia a través de hacer mucho más perfectible el ejercicio de la conciliación como una expresión de la justicia autocompositiva. También, y esto ha tenido sus debates, sus bemoles, ver la conciliación como un agotamiento de un requisito de procedibilidad. Esto, pues, a veces, en algunos autores lo mencionaremos, le ha quitado un poco ese ejercicio autocompositivo y lo ha convertido casi que en un procedimiento para llegar al proceso, lo que ha puesto, pues, bajo interrogante si la conciliación realmente desde la política de Estado se concibe como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos o no. Eso lo comenzaremos a explorar en las primeras notas de este introito. Pero también ya en la égida judicial tendremos una expresión de varios espacios conciliatorios. Verbo y gracia en el proceso administrativo, tendremos la posibilidad de hablar de conciliación en la audiencia inicial, hace parte de una de estas etapas de la audiencia inicial, el espacio para poder revisar en compañía de las partes y del Ministerio Público la existencia de un potencial acuerdo conciliatorio que ponga fin a la causa. También con el advenimiento de la reforma al estatuto administrativo que se da con la ley 1437 del 2011, que se pone en funcionamiento el 2 de julio del 2012, la figura de la revocación o revocatoria directa de los actos administrativos adquiere un matiz extensivo, porque no solamente se puede hacer y ejecutar dentro del procedimiento administrativo, sino puede proponerse dentro del proceso. Y esa oferta de revocatoria y aceptación de la oferta en los términos previstos en el parágrafo del artículo 95 del CEPACA, pues se constituyen en una suerte de acuerdo conciliatorio. Y pues también tendremos otras expresiones de la conciliación en sede judicial, como el núcleo esencial de lo que conocemos por audiencia post facio, ¿cierto? Esta audiencia que se realiza cuando hay sentencia condenatoria y por parte del Estado, y previo a la concesión del recurso se realiza una audiencia post fallo, lo cual con la reforma que se introduce en la ley 2080 del 2021, pues ya no es obligatoria, sino solamente se convocará cuando las partes o el agente del Ministerio Público lo proponen en virtud de la existencia, por ejemplo, de una posibilidad de acuerdo o la existencia de sentencias de unificación en la materia o de una altísima probabilidad de condena al Estado. Entonces observamos en este primer acercamiento que la conciliación tiene varios espacios dentro del ordenamiento jurídico, no solo a nivel extrajudicial, sino también judicial. Cuando nosotros observamos teóricamente, esto es desde la dogmática, algunas diferencias en concebir la conciliación como un verdadero mecanismo de resolución de conflictos versus concebirla solamente como una herramienta antidescongestión, encontramos algunas diferencias. Verbo y gracia, la conciliación tiene que ser formal y materialmente un ejercicio de voluntariedad de las partes. Rimo Entelman, tal vez uno de los autores más relevantes en habla castellana sobre mecanismos alternativos, sostiene que claramente no puede conminarse, no puede constreñirse ni imponérsele este mecanismo a las partes porque deja de ser voluntario. Nuestra Corte Constitucional, en la sentencia C060 del 2001, estudiando la constitucionalidad o no de tener la conciliación como requisito de procedibilidad, no necesariamente esto lo estamos hablando antes del advenimiento de la ley 1437, la Corte dijo que esto no reñía
con los presupuestos constitucionales, habida cuenta que no se le estaba obligando a las partes a conciliar, sino que simplemente lo que estaba haciendo el ordenamiento era culminando al uso del mecanismo previo a la contención. O sea, no se está obligando a que se concilie, sino que se agote el mecanismo. Esto es dentro del marco conceptual puro de la teoría de los mecanismos alternativos, pues reñiría un poco, pues porque la idea es no que ni siquiera se le imponga la obligación de, porque ese constreñimiento, si se quiere, de forma material, pues comienza a generar un ambiente no muy proclive, no muy prolijo para el escenario de la construcción de acuerdos. Luego que esto también viene a poner en duda la alternatividad, si es una alternativa o no es una alternativa a la contención judicial cuando usted se lo imponen como un mecanismo previo para poder llegar a la misma, cuando pretende en materia contenciosa nulidad, restablecimiento, controversias contractuales y reparación directa. Entonces el debate teórico en este punto de su naturaleza pues siempre se ha venido dando últimamente en este doble sentido. En si existiría complementariedad o por lo tanto una exclusión entre concebir políticamente la conciliación como un mecanismo alternativo o como un instrumento de descongestión en la cual pues claramente se va a ver reflejado el instrumento de el requisito de procedibilidad. La conciliación privada, entre comillas, y la conciliación prejudicial o extrajudicial administrativa también tienen varias diferencias. Ya le mencioné una inicial, y es que la conciliación privada es una expresión de la función judicial. Por eso es que el acta de conciliación en este campo hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Contrario sensu, la conciliación extrajudicial administrativa no es una expresión de la función judicial, sino una expresión de la función administrativa. Entre otras cosas, algo que vale la pena anotar de la Ley 2220 del 2022 es que ya deja con prístina claridad claro cuál sería el estatuto complementario a esta norma especial, y claramente es el CEPACA en su parte primera. Ya la remisión a CGP ya sería una remisión derivada o de carácter residual, porque estamos hablando es de función administrativa. En la conciliación privada no existe un sujeto conciliador cualificado. Me explico. No, esto no significa que esté el conciliador despojado de unos requisitos mínimos que prevé el ordenamiento, solo que no se le exige una cualificación de carácter, por ejemplo, estatal, como sí pasa en la conciliación prejudicial o extrajudicial administrativa, cuyo conciliador es el procurador judicial. En palabras de la norma, el agente del Ministerio Público, dentro de la distribución de competencias orgánica que tiene la Procuraduría General de la Nación, esta tarea principalmente se le encarga a los procuradores judiciales 1 y 2. Entonces, aquí sí hay un sujeto cualificado como conciliador. En cambio, en el otro basta cumplir con los requisitos que está exigiendo el centro al cual se quiere adscribir este conciliador, y dependiendo si es conciliación en equidad o una conciliación en derecho, pues se deben solventar esos mínimos. Pero en cambio, el conciliador en materia prejudicial administrativa será el procurador judicial. Aquí hay un debate muy interesante en punto de la nomoárquica que inspira una y otro ejercicio. Algo que a mí me llamó poderosamente la atención de observar en la Ley 2220 es que, como le exploraremos un poco más adelante, existe dentro de los principios que gobiernan la materia, está tanto el de neutralidad como el de imparcialidad. Pero cuando uno habla de la conciliación prejudicial administrativa, si somos, digamos, muy apegados a la dogmática pura, el principio que aquí básicamente se va a gobernar la actuación del conciliador es el principio de imparcialidad. Contrario sensu, en la conciliación privada hay más expresión del principio de neutralidad, ¿sí?
De hecho, el conciliador privado es un conciliador despojado de muchas funciones de intervención. La idea es que sea un facilitador para que las partes sean de una manera muy libre e informal las que arriben o no a unos acuerdos conciliatorios. Como le veremos más adelante, en cambio, en la conciliación prejudicial administrativa hay demasiadas atribuciones, ¿sí?, procesales, si se quiere, en cabeza del procurador, lo cual implica que la neutralidad sea más bien reemplazada por la imparcialidad, porque es que neutralidad es técnicamente, desde el punto de vista procesal, no tener ningún atributo de intervención, es no hacer nada, mientras que la imparcialidad te dota de atributos de intervención directa, pero se debe mantener la objetividad. En materia de conciliación privada hay una postulación mucho más abierta. De hecho, varios manuales de doctrina calificada en materia de conciliación indican en la conciliación privada que lo ideal es hacer un primer acercamiento entre las partes sin que intervengan sus abogados, si es que los tienen. Bien. Contrario sensu, en la conciliación extrajudicial administrativa es obligatorio postular a través de apoderado judicial. Hay que postular a través de abogado debidamente titulado, inscrito y bajo ejercicio. Entonces, la postulación en este campo es mucho más exigente que la postulación que se hace en materia de conciliación privada. Y pues, otra de las características que generarían distinción entre una y otra conciliación es, entre otras, que la conciliación prejudicial o extrajudicial administrativa es gratuita. Esto no, la Procuraduría General de la Nación no va a cobrar ningún coste por el ejercicio institucional de permitir este trámite a través de sus competencias. En cambio, en la conciliación privada, por ejemplo, que se hace en los centros de conciliación adscritos a las cámaras de comercio, pues habrá un coste que entenderemos todos legítimo, pues porque pues es lo que se cobra por la intermediación que se hacen a través de estos centros privados. Bien, entonces son algunas diferencias que podemos encontrar entre una u otra expresión de la conciliación y que les invito respetuosamente a la lectura de la sentencia C-598 del 2011, donde la Corte Constitucional hace un análisis de varias de estas diferencias que hemos expuesto. Ya con el advenimiento de la Ley 2220 del 2022, de manera gruesa, si se quiere, con una foto muy general, ¿qué características o vicisitudes de entrada podemos encontrar en punto de distinción? Verbigracia, es muy interesante cómo esta ley es una ley compilatoria de varias disposiciones en materia de conciliación en diferentes ámbitos. En el ámbito civil, en la conciliación que se vehicula a través de las notarías, del mismo ejercicio de los consultorios jurídicos, ¿cierto? La conciliación policiva, la conciliación en equidad, y pues gran parte del estatuto pues se lo lleva a la regulación de la conciliación extrajudicial administrativa. Tal vez quedaría aquí por fuera algunos ejercicios en materia conciliatoria tributaria, los cuales se hacen ante la DIAN. Eso quedó pues lo único que quedaría, digamos, por fuera de este ejercicio de cubrir bajo el manto de la sistematización y la unificación estos diferentes escenarios proclives a la aplicación de la conciliación. Luego que hay una primera bondad, que es la compilación y la sistematización, para el mejor entendimiento de todos los actores y operadores de la conciliación, pues es mejor que tengamos una norma y que no tengamos 37 a 42 normas dispersas en la materia, ¿cierto? Otra característica de entrada de este estatuto es el notorio aumento en la nomoárquica, es decir, en los principios. Entendemos todos bajo la ciencia jurídica que desde la teoría contemporánea se ha reconocido la existencia de 3 normas jurídicas.
los valores, las reglas y los principios. Y estos principios, como norma jurídica, han sido definidos, por ejemplo, por Robert Alexy como máximas de optimización que deben ser realizadas en la medida de lo posible. Y son unas normas muy importantes. No solamente tienen un estatuto teórico propio que les hace tener sujeción directa, sino que además son normas que inspiran transversalmente todo el estatuto. Entonces tenemos principios tan importantes como la autocomposición. Claramente el ejercicio conciliatorio es un ejercicio centralmente autocompositivo, es decir, que quien va a arribar a los acuerdos parciales, totales o a la decisión definitiva de no lograr acuerdos son las partes, claramente con una orientación, una dirección, un acompañamiento, en este caso que nos convoca del agente del Ministerio Público, el procurador judicial. Es una garantía del acceso a la justicia, el principio de celeridad. Este es un procedimiento que tiene unos tempos pues bastante cortos. Si lo comparamos con otra clase de procedimientos administrativos y más si le comparamos con un proceso judicial, pues aquí este procedimiento tiene un tiempo máximo de 3 meses, ¿cierto? Lo cual no es óbice para que las partes de común acuerdo quieran continuar el ejercicio de explorar caminos conciliatorios más allá de esos 3 meses, solo que jurídicamente habrá que dejar muy claro que si se va a sobrepasar los 3 meses, ya el efecto jurídico de la suspensión del término de caducidad del potencial medio de control a utilizar en sede contenciosa, pues se levantaría. Principios como la confidencialidad, la independencia. Hay algo que vamos a mirar más adelante y es una novedad introducida por el estatuto, que es una reserva legal, por ejemplo, para aquellos documentos emanados de los comités de conciliación y defensa judicial de las entidades públicas que contengan o que en ellos se viertan estrategias importantes y sensibles de defensa judicial, estarán cobijados bajo el estándar de reserva para terceros, no de reserva para el convocante, por ejemplo, pero no de reserva para el procurador, quien, apelando al principio de confidencialidad, debe claramente mantener este celo o esta guarda sobre esta información. Sabemos nosotros que en punto del manejo de la información vamos a tener nosotros siempre que armonizar 3 leyes estatutarias, lo cual es bastante retador. Siempre que hablemos nosotros del manejo de la información, tendremos que tener en cuenta la ley estatutaria del derecho de petición, la ley estatutaria de transparencia y la ley estatutaria del habeas data. Armonizando estas 3 y muy importantes leyes, debemos entender cómo es el manejo disímil que se le da a la información en puntos si es una información pública, si es una información privada, semiprivada, sensible o reservada. Bien, entonces aquí frente a la información reservada va a haber un gran celo y deber de confidencialidad. Otros principios son la independencia, la seguridad jurídica, neutralidad e imparcialidad, lo cual pues ya lo advertíamos tiene sus bemoles, presunción de buena fe, entre otros. Entonces hay un significativo aumento de la no monárquica. El artículo 99 de la ley, bajo estudio, prevé que el trámite de este procedimiento será a través de medios electrónicos y utiliza un verbo que en principio resulta, y solamente prima facie, resulta casi que una imposición. En el trámite deberán usarse los medios electrónicos, mas sin embargo, si hacemos una interpretación sistemática de este artículo con otros que integran el estatuto, observaremos cómo a solicitud de parte o en casos que motivadamente entienda el procurador judicial que se requiera, podrá adelantarse, por ejemplo, la audiencia a través de la presencialidad o por medio de la presencialidad.
Por eso mi invitación es hacer una interpretación aquí armónica y sistemática, porque si vemos el 99 de forma insular, entenderemos solo en principio, pues que quedó básicamente restringida cualquier clase de habilitación de la presencialidad en el uso del procedimiento, lo cual no es cierto. Pero pues, para que no haya laguna normativa, se habilita aquí claramente el ejercicio de la actuación a través de los diversos medios electrónicos. De aquí es importante también rescatar que esto no es ninguna novedad de las normas que se dieron a propósito de la pandemia, no. El Estado colombiano, desde la misma ley 527 del año 1999, ya había previsto regulación sobre el mensaje de datos, sobre las características que tiene este mensaje de datos, cuáles serían los componentes que le permitirían o nos permitiría hablar de la equivalencia funcional, qué es una firma digital, qué es una entidad certificadora de datos, etcétera. Es decir, que ya teníamos desde el año 99 una regulación bastante importante en punto del manejo de los mensajes de datos y los medios electrónicos para poder hacer interconexión en los procedimientos tanto administrativos y, por qué no, en los mismos procesos judiciales. Entonces, bueno, acá se armonizan, se promueven el uso de medios electrónicos como el conducto principal para el adelantamiento de estos procedimientos. Lo previsto en el artículo 89, quisiera relevarlo porque me parece altamente significativo, y es esta concepción in lato de lo que ahora es susceptible de conciliación. Cuando nosotros miramos una evolución normativa desde el mismo año 91 hasta la fecha, siempre se señalaba como susceptible de conciliación, por ejemplo, aquellos derechos económicos, individuales, de carácter subjetivo y sujetos a disponibilidad, ¿cierto? Casi que siempre pegando su naturaleza a lo transable. Y eso hacía que si nosotros sumábamos 3 o 4 características de lo que era conciliable, pues automáticamente la restricción en punto de otros campos era muy fuerte. El cambio absolutamente de 180 grados que da la ley 2220 en la materia no puede pasar desapercibido. Y es que aquí, por avasalladora regla general, será conciliable todos los conflictos que puedan ser conocidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, siempre que no esté expresamente prohibido por la ley. Es decir, la regla general es totalmente conciliable cualquier asunto susceptible de conocimiento de la jurisdicción contenciosa, excepto lo que esté expresamente prohibido por la ley, que sería lo excepcional. La regla general es que todo lo que conozca la jurisdicción contenciosa esos conflictos serán susceptibles de conciliación. Ergo, pues generó un enorme margen de amplitud para poder hablar de escenarios donde antes no era conciliable y que ahora con toda claridad el ordenamiento lo permite. Un ejemplo de ello que me parece que no puede ser de ninguna forma objeto de soslaye es la posibilidad de conciliar ciertos temas en los asuntos laborales, ¿sí? El artículo 89 señala que en los asuntos de naturaleza laboral y de la seguridad social podrá conciliarse si con el acuerdo no se afectan derechos ciertos e indiscutibles. Me parece muy atinado esta disposición en la medida en que no está de ninguna manera modificando el artículo 53 de la Constitución, como he podido leer en algunos doctrinantes. En mi opinión, eso no es cierto. El artículo 53 de la Constitución señala que estos derechos de naturaleza laboral son ciertos e indiscutibles y por lo tanto pues no serían susceptibles a la transacción. Pero es que una cosa
Muy diferente es hablar del derecho laboral a los asuntos laborales. El asunto laboral es mucho más amplio e involucra varios espectros de este campo laboral y de la seguridad social que podría ser perfectamente susceptibles de acuerdos conciliatorios. Por ejemplo, una cosa es que hablemos de la cesantía. La cesantía es un derecho. No vamos a conciliar la cesantía. Pero cuando hablamos de la sanción moratoria por el impago o pago tardío de la cesantía, ese no es un derecho laboral. Es un castigo pecuniario por no hacer los pagos o no hacer los pagos a tiempo de las cesantías y con sus debidas consignaciones. Eso es susceptible de conciliación. Pero cuando yo hablo de asunto laboral y lo prohibida desde la perspectiva del asunto laboral, pues estaba generándole muchas talanqueras a algunos aspectos que básicamente se constituyen en derivados económicos del derecho. Entonces, los derivados económicos del derecho, pero por supuesto que pueden ser conciliados. Entonces, hablemos de los intereses, de las indexaciones, de las moras, de las sanciones, ¿sí? ¿Por qué no algunos aspectos como los plazos? El mismo plazo para el pago puede ser conciliado. Bien, entonces, desde que no se menoscabe, desde que no se esté aquí inobservando, soslayando el núcleo esencial de lo que entendemos por derecho, pues es posible hablar de conciliación en materia laboral y de seguridad social en punto de sus derivados económicos y todos ellos aspectos que no involucren claramente el desconocimiento del derecho. Entonces, aquí se nos amplifica a través de un dispositivo más amplio para poder hablar de buenos escenarios de temas conciliatorios, ¿sí? Esta es otra novedad que a mí me parece muy interesante relevar. Y es ahora la posibilidad que existe de presentar solicitud conjunta de conciliación sin pretensión judicial. Mire lo interesante y las diversas aplicaciones que puede tener. Verbigracia en un campo tan importante como los potenciales conflictos que se suscitan en los contratos estatales. Todos sabemos que la Ley 80 de 1993, el Estatuto de Contratación Estatal, prevé en sus artículos o regula en sus artículos 4, 5, 27, 28 y 50 lo referente al equilibrio económico del contrato o a la ecuación económica del contrato. El artículo 27 lo regula como un principio y un deber de actuación. Cuando se rompe la homeostasis de la relación económica del contrato, las partes estarán llamadas, ¿sí?, a explorar alternativas para volver a ese equilibrio, porque el equilibrio es un derecho de cada una de las partes conforme lo prevén los artículos 4 y 5 de este estatuto. Entonces, es una convocatoria, un arreglo directo para reconstituir la ecuación del contrato. Muy pocas veces se utiliza en la práctica administrativa. Casi siempre la actitud de las entidades estatales es: yo no le reconozco nada a contratista en punto de restablecimiento de cuestión financiera, sino pues demándeme y si el juez me dice que tengo que pagar, pago. Y a veces es simplemente una actitud caprichosa del Estado, pero muchas otras veces, y hay que reconocerlo en sano debate, hay un temor justificado por parte de muchos ordenadores del gasto de hacer estos reconocimientos porque tienen un temor en que el ejercicio de este reconocimiento sea visto desde el sistema de órganos de control como una especie de, comillas, actos de corrupción, ¿cierto? Entonces, pues usted hace el restablecimiento de la ecuación financiera de manera directa y automáticamente entenderá que los ojos avisores de los órganos de control estarían encima. Entonces, muchas veces la administración se abstiene de hacer estos reconocimientos que consideran otras cosas legítimos y dice: mire, ¿sabe qué, contratista? Pues demande. Y lo veremos ya en el campo judicial. Pero miren lo provechoso que tiene esta herramienta. Pensemos que se logran, comillas,
unos preacuerdos en punto de restablecimiento económico de la ecuación del contrato. El contratista no va a demandar al distrito, el distrito no va a demandar al contratista. De manera conjunta presentan esta solicitud de conciliación sin pretensión judicial, porque lo que quieren es que se vise a través de este trámite esos preacuerdos que ya lo han logrado. Por supuesto, el agente del Ministerio Público, aquí el procurador, tendrá que estar atento a la revisión de esta propuesta conjunta en punto de que no se menoscabe el patrimonio público, de que no se estén haciendo renuncias a derechos fundamentales, por ejemplo, ¿cierto? Que ese acuerdo, por supuesto, se esté dando conforme a las reglas del ordenamiento, y de ser así, puede acompañar positivamente estos ejercicios de construcción de estos preacuerdos. Si el monto al cual se llega a acordar es superior a los 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo miraremos más adelante. Habrá una intervención de la Contraloría con un concepto previo a la aprobación o improbación judicial. Entonces, fíjense lo interesante, y es, usted logra unos preacuerdos entre administración y contratista, lo vehicula a través de la solicitud conjunta sin pretensión judicial, es visado administrativamente por un procurador con intervención, de ser el caso de la Contraloría, y aprobado por un juez. Fíjense, permítanme en esta expresión, hay una especie de blindaje de la responsabilidad subjetiva. Entonces, me parece que esta es una norma inteligente, bien intencionada, y que va a permitir que muchos conflictos que en otrora eran básicamente de naturaleza contenciosa se puedan llegar a vehicular a través de los acuerdos conciliatorios, logrando uno solo, si se quiere, residualmente una descongestión del aparato jurisdiccional, sino también la obtención de la mejor de las justicias, que es la autocompositiva, es la justicia que se da en las mismas partes entre sí para solventar sus diferencias. Entonces también quería relevar esta importante norma que me parece a mí que conduce al aumento del contexto conciliatorio y de la mejor disposición que pueden llegar a tener las partes para solventar sus diferencias a través de este mecanismo. Bien, entonces partíamos de una regla general, y es: se puede conciliar todos los conflictos que sean de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso, excepto lo que la ley taxativamente exprese que está prohibido. Y acá en el artículo 90 nos trae la ley 2220 unos escenarios en los cuales no es posible aplicar el mecanismo, sería un asunto no conciliable. Verbi gracia, los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario, ¿sí? Y entonces acá, cuando uno mira un poco la justificación de motivos que acompaña la ley, la pregunta que se suscitaba era, bueno, ¿y por qué no se dijo en el mismo estatuto lo mismo que se dijo en los asuntos de carácter laboral? Y es que usted sí puede llegar a conciliar algunos aspectos de los derivados económicos de los temas de carácter tributario. Porque es que una cosa es el tributo. Usted no puede conciliar un impuesto, no puede conciliar una tasa, no puede conciliar una contribución, pero el gravamen impositivo no sería conciliable. Pero de golpe los derivados económicos sí, es decir, las sanciones, los intereses provocados por el impago oportuno de estos gravámenes. Pero estos escenarios de potencial aplicación de la conciliación en aspectos tributarios se darán en la DIAN y bajo el procedimiento establecido de forma particular en la DIAN. Se excluye de la conciliación prejudicial administrativa. Quiero señalar con esto que no queda prohibido per se la conciliación en asuntos de carácter tributario, solo que no es el mecanismo, la herramienta de la conciliación prejudicial administrativa el escenario para hacerlo, ¿sí?
Los asuntos que van a tramitarse mediante el proceso ejecutivo en los contratos estatales, también esta es una norma que se vuelve y se replica de normas anteriores a este estatuto. En los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado, acá sí entendemos todos, por favor, que este estatuto es un estatuto compilatorio de otras normas, ¿cierto? Que habían regulado la materia. Pero hubiese sido deseable que la actualización en el lenguaje se diera, no solamente hacer una suerte en algunos pasajes como un copy-paste, porque entendemos que en materia contencioso-administrativa, con el advenimiento de la Ley 1437 del 2011, ya no existe técnicamente la acción. Las acciones contencioso desaparecieron conceptualmente para ser reemplazadas por pretensiones administrativas que van a ser vehiculadas a través de medios de control. Entonces hubiese sido deseable y debemos entenderlo en sana hermenéutica, que aquí lo que nos está diciendo es que no es posible conciliar asuntos en los cuales el correspondiente medio de control ya esté caduco. Caso en el cual, por ejemplo, el procurador no llamará, lo veremos ahorita en el procedimiento, no llama al desate de la audiencia de conciliación, sino que debe expedir un auto de asunto no conciliable. Pero a veces, y lo entendemos todos, la discusión sobre la caducidad no es una discusión sencilla. Claro, en los casos donde es absolutamente evidente que hay una caducidad, pues se va a abstener el procurador de citar a audiencia y expide el auto de asunto no conciliable. Estamos hablando de cosas absolutamente claras, protuberantes. Pero a veces la discusión sobre la caducidad va a ser una discusión axial del conflicto que no es tan fácil advertir la prima facie, es más, que muchas de las veces requerirá del adelantamiento de un plexo probatorio para poder llegar a establecer esa condición. Me explico con un ejemplo. Todos estamos claros en que conforme lo prevé el CEPACA, el término de caducidad in genere del medio de control de controversias contractuales es un término de 2 años. Es fácil grabarlo, ¿no? Sí, lo tenemos todos claro, son 2 años. Ahora bien, una cosa es saber que el término de caducidad son 2 años, otra cosa es conocer a plenitud las 14 formas de cómo se cuentan esos 2 años. Unas que estarán explícitas en el CEPACA y otras de naturaleza jurisprudencial fijadas a través del precedente, la sección tercera. Entonces, esos 2 años se cuentan de 14 formas diferentes. Muchas de las veces, uno de los ejes axiales de la fijación integral del litigio en el proceso judicial será establecer si en punto del caso concreto había caducidad. Claro, cuando el juez advierte que es una cosa absolutamente evidente la caducidad, pues en el auto de control de la demanda procederá a rechazarla in limine. Pero ¿cuántas de las veces no hemos visto cómo los magistrados o los jueces administrativos incluyen como unas preguntas vitales en la fijación integral del litigio si para el caso en concreto operaría el fenómeno de la caducidad? Porque hay casos complejos en los cuales claramente habría, vuelvo y repito, que adelantar un escenario probatorio para poder llegar hasta esa conclusión. Entonces, hay que tener mesura porque cuando la caducidad no es clara, no es evidente, en aplicación de los principios pro actione y pro damato debería dársele privilegio al desate de la actuación. Cuando se pretenda la nulidad del restablecimiento del derecho y aún procedan los recursos en el procedimiento administrativo o este no estuviere debidamente agotado. Entonces fíjense que aquí ya nos habla de un tema de asunto no conciliable, pero referido a un exclusivo medio de control, que es el de nulidad y restablecimiento del derecho, en punto de los actos administrativos, ¿cierto? Del ataque a los actos administrativos. Cuando nosotros hablamos de la teoría general del acto administrativo,
entenderemos que hay una etapa de existencia, otra de validez y otra de eficacia, ¿sí? En medio de la eficacia y la validez está la fisiología. Cuando nosotros hablamos de la eficacia del acto administrativo, que lo va a dotar del don de la obligatoriedad, es desde cuando el acto administrativo se vuelve obligatorio, se vuelve oponible, se vuelve exigible. Entonces aquí tenemos dos grandes componentes. Uno, la publicidad, es decir, que se haya publicado, comunicado, notificado según sea el caso. Y otro, la firmeza, que la firmeza, de acuerdo con las hipótesis previstas en el artículo 87 del CEPACA, tiene que ver mucho con el uso de la controversia a través de los recursos. Las cuatro de las 5 causales de firmeza del acto administrativo tienen que ver con el uso de los recursos, ¿cierto? Entonces, si el acto que posteriormente queremos demandar todavía no está en firme, porque todavía no se ha agotado el procedimiento o no se ha agotado en debida forma, pues esto no será susceptible de contención. Por ejemplo, nos señala un requisito de procedibilidad de la demanda administrativa en el 161 del CEPACA, si mi memoria no es infiel, en el numeral segundo, que es un requisito de procedibilidad de la demanda, en la demanda administrativa, haber agotado los recursos que fueren obligatorios en el procedimiento. Estamos todos claros que el CEPACA en su parte primera, cuando está regulando el procedimiento administrativo, regula un procedimiento general, común u ordinario, artículos 34 y siguientes, pero también no regula unos procedimientos administrativos de naturaleza especial, como por ejemplo, el procedimiento especial administrativo de mecanismo de consulta previa de que trata el artículo 46, el procedimiento especial administrativo de cobro coactivo del 98 al 100, el procedimiento especial administrativo sancionatorio que da cuenta a los artículos 47 y siguientes, y el procedimiento especial administrativo de extensión de jurisprudencia regulado en el 102. Es decir, que el CEPACA en su parte primera nos regula un procedimiento penal común ordinario y 4 procedimientos administrativos de naturaleza especial. Entonces, por ejemplo, en el procedimiento administrativo general común u ordinario, el único recurso obligatorio para agotar procedibilidad es la apelación. Dicho de otra manera, si el acto administrativo que se acaba de notificar es susceptible de reposición y no se repuso, queda el acto en firme, pero también se agota procedibilidad. Si el acto administrativo tiene la posibilidad de ser apelado y yo apelé, pero no me concedieron la alzada, o no estamos hablando de la resolución del recurso, sino de la concesión, no se concede el recurso, entonces yo tengo legítimamente el derecho a irme en recurso de queja o de hecho, pero pensemos que no presenté la queja. Para esos eventos, el acto administrativo quedará en firme y se agota la procedibilidad. No obstante, si el acto administrativo tenía recurso de apelación y yo no hice uso de la apelación, el acto administrativo queda en firme, pero no se agota la procedibilidad. Entonces, si no se agotó la procedibilidad, este no será un asunto conciliable y, entre otras cosas, tampoco, por supuesto, será susceptible de recibo en la jurisdicción, porque no se satisfizo la procedibilidad en los términos previstos en el numeral segundo del artículo 161 del CEPACA, así como se replica de esta manera como lo estamos revisando bajo el tenor del artículo 90 de este estatuto. Bien, entonces, claramente nos trae la ley una regla general sobre asuntos conciliables con explícitas excepciones de previsión establecidas también por el legislador. Bien, el artículo 94
nos habla de cuándo se entiende agotado el requisito de procedibilidad. Es decir, otra vez, por eso lo mencioné hace un minuto, esa disposición del 161 del CEPAC, que habla de los requisitos de procedibilidad de la demanda administrativa. Y en el artículo primero prevé que un requisito de procedibilidad para cuando se va a pretender nulidad y restablecimiento, controversias contractuales y reparación directa es el agotamiento de la conciliación. Para los otros medios de control, siempre y cuando la ley no lo prohíba, será facultativo. Pero es obligatorio, porque ese es el requisito, ¿cierto?, que nos impone el 161, es obligatorio, previo a la presentación de la demanda, haber desatado el procedimiento conciliatorio cuando yo voy a pretender nulidad, restablecimiento, controversias contractuales y reparación directa. Entonces, ¿cuándo se entiende agotado ese requisito? Y por lo tanto, entonces, ¿cuándo se entiende satisfecho este condicionamiento a la presentación de la demanda administrativa? Entonces, el 94 prevé algunas circunstancias de este agotamiento. Verbo y gracia, cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre un acuerdo. Bien, cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre un acuerdo. Ya sea que no se logró un acuerdo porque las partes no pudieron acercarse sustantivamente a arreglar sus diferencias, o ya sea que se entienda que no hubo ánimo conciliatorio por la inasistencia de una o de las dos partes. ¿Sí? Porque así, si no asiste una o no asiste a ambas partes, la audiencia se hace. Es decir, se le da apertura formal a la audiencia. La audiencia en estricto y formal sentido se desata y se entenderá que no hay ánimo conciliatorio por la inasistencia de las partes, los cuales tendrán, ya lo veremos más adelante en el recurso del procedimiento, tendrán un tiempo para justificarse y unas consecuencias muy lesivas donde no justifiquen debida forma su inasistencia. Lo veremos más adelante. Pero entonces, un primer punto del agotamiento es: yo logré probar el agotamiento del requisito una vez efectuada la audiencia de conciliación sin que haya acuerdos. Segundo, cuando las partes, una de ellas, no comparezca a la audiencia, lo acabamos de señalar. Tercero, cuando vencido el término, los 3 meses a partir de la presentación de la solicitud, no se hubiera celebrado audiencia por cualquier causa. ¿Sí? Aquí trabajamos una doble hipótesis. ¿Sí? La primera hipótesis es: se radicó la solicitud de conciliación, como le veremos más adelante, a través de medios electrónicos, online, ¿cierto? Y han transcurrido 3 meses sin que se pueda celebrar la audiencia. Esa es una. Pero aquí a esto le nace una subhipótesis, y es que en efecto sí se haya convocado audiencia y que se esté en procura de un acuerdo conciliatorio y que se haya generado, por ejemplo, una suspensión y se llegaran a los 3 meses. Entonces es posible, como le mencionaba anteriormente, es posible que las partes de común acuerdo quieran continuar con el procedimiento, pero habrá que señalar con prístina claridad que a partir del vencimiento de los 3 meses sí se puede continuar con el procedimiento, pero ya no opera la suspensión del término de caducidad del medio de control, porque uno de los efectos jurídicos más importantes cuando usted radica una solicitud de conciliación es que se suspende, se congela, permítame la expresión, el término de caducidad del potencial medio de control que usted fuera a formular ante la jurisdicción de lo contencioso. Y otra circunstancia bajo el cual se entenderá debidamente agotado el requisito de procedibilidad es cuando el juez administrativo competente impruebe total o parcialmente el acuerdo. Con el auto de improbación, entonces se entenderá satisfecho el requisito. Es decir, hay un visado para que puedan
las partes acudir a la jurisdicción. Suspensión del término de caducidad, lo comentaba hace unos segundos. Uno de los más importantes efectos que tiene el hecho de radicar una solicitud de conciliación es que el término de caducidad del medio de control se suspende. Pero una de las grandes discusiones es ¿hasta cuándo? Me parece que en este caso la ley fue muy clara en establecer esos límites, lo cual de golpe había una zona gris antes de la expedición de este estatuto, pero aquí ya no hay asomo a la duda. Bien, todos nosotros, sobre todo en el ejercicio del derecho, somos profundamente obsesivos con los términos. Y eso es así porque por un solo día a mí se me puede caducar un medio de control, se me puede precluir un término o me puede prescribir un derecho. Por eso a veces pareciera que es demasiado rigor, demasiado ritual el que se le dan a los términos, pero pues en la disciplina jurídica resultan profundamente importantes, sobre todo para no llegar a menoscabar dos grandes principios sobre los cuales se elevan estas máximas adjetivas, y es el principio de seguridad jurídica y el principio de igualdad. Bien, entonces, la suspensión opera desde la presentación de la solicitud, pero ¿hasta cuándo va? O sea, ¿cuándo se levantaría esa suspensión? Y es que a veces, por una mala praxis muy colombiana, ¿cierto? Y es que usted radica la solicitud de conciliación ya cuando tiene encima, permítame la expresión, el término de caducidad del medio de control. Entonces ya sabe que el viernes le caducaría la oportunidad de irse en reparación directa contra el Estado. Y entonces hoy está radicando la solicitud de conciliación. Entonces, es muy usual ver cómo se radican las solicitudes ya sobre la base de la frontera del término de caducidad del medio de control. Entonces acá los tiempos son de vital importancia para evitar que se cierre la puerta de la jurisdicción eventualmente. Entonces, primera circunstancia, ¿hasta dónde va la suspensión? Dice, hasta la ejecutoria de la providencia que imprueba el acuerdo conciliatorio. Pensemos que hubo un acuerdo a través del procedimiento. Una vez se logra el acuerdo, se remite copia de todo el expediente administrativo a los jueces administrativo reparto para que ellos hagan la respectiva aprobación o improbación. Pensemos eventualmente que el juez improbó el acuerdo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se levanta esta suspensión? No con la improbación, sino cuando esa providencia mediante la cual se imprueba ha quedado ejecutoriada, porque es posible recurrirla, ¿no? Es posible presentar recursos frente a la autoimprobación. Cuando se expidan las constancias de ley, nos dice la norma en el 96. Entonces, a partir de la expedición de las constancias de ley, ¿como cuáles constancias? Verbi gracia, la constancia de asunto no conciliable. Ya vimos cuando no es posible desatar el procedimiento a partir de que el asunto no es conciliable, caso en el cual no se va a programar audiencia, sino que se va a expedir precisamente este auto de asunto no conciliable. Entonces, con esa certificación se levanta el término de suspensión. O las constancias sobre audiencia fallida por las razones que sean. ¿Sí? Otras circunstancias de vencimiento de los 3 meses. El vencimiento de los 3 meses, término ordinario para adelantar el procedimiento. Qué pena ser tan reiterativo, tan redundante, pero este término puede ser ampliado por la aquiescencia de ambas partes y se ha utilizado mucho, sobre todo cuando existe ánimo conciliatorio,
solo que llegaron los 3 meses y todavía no se ha perfeccionado sus acuerdos. Es posible continuar el procedimiento, pero lo que tiene que quedar totalmente claro es que más allá de los 3 meses ya no se puede mantener la suspensión del término de caducidad, sino que llega el tercer mes, se suspende el término de caducidad, lo cual no es obvio para que no puedan las partes continuar con el procedimiento, ya sabiendo que el término de caducidad del control ya se reactivó. Bien, lo primero que ocurra, señala el artículo 96, ¿sí? De todas estas hipótesis, lo primero que ocurra. Bien, entonces, hasta aquí el primer apartado de esta sesión. Vamos ahora a continuar con el segundo módulo de esta sesión que versa sobre la conciliación extrajudicial administrativa.